La palabra de Dios es viva y es eficaz. Se nos presenta como una lámpara que alumbra nuestro camino. Es como un manual de instrucciones para nuestro día a día. Y a través de ella podemos descubrir y entender el plan que Dios tiene para nuestras vidas. Te invitamos a escuchar la siguiente reflexión y estamos convencidos te será de mucha bendición. Disfrútala. Bueno, en esta mañana vamos a ir a un libro que quizá, como hablaba con Ezequiel, no es uno de los libros más estudiados dentro de la Biblia, o es un poco raro escuchar a alguien que está haciendo un estudio sobre este libro, porque no es un libro que sea muy llamativo, pero sin embargo es un libro muy importante. Es un libro que forma parte del Pentateuco. Entonces ya más o menos sabéis por dónde vamos. Forma parte del Pentateuco y en este libro, si tú lees este libro, lo que vas a ir viendo es cómo el pueblo de Israel va de peregrinaje por el desierto, cómo el pueblo de Israel va durante mucho tiempo andando por el desierto y cómo durante todo ese tiempo el Señor va dirigiendo a su pueblo, cómo Dios va dirigiendo a su pueblo durante todo ese peregrinaje, cómo Él lo va preparando para la tierra prometida, cómo Él le da dirección, le da palabra, le da cómo se tienen que comportar, cómo tienen que hacer todas las cosas delante de Él. Y este libro del que estamos hablando hoy es el libro de Números. En el libro de Números vamos a encontrar cómo el Señor le va dando direcciones y directrices a su pueblo de todo lo que tienen que hacer, de todo cómo se tienen que comportar, cómo tienen que hacer las ofrendas, Hay muchas directrices dentro de este libro, pero también hay historias muy interesantes dentro de este libro. Y el pasaje al que vamos a ir hoy es un pasaje muy importante, porque es un pasaje en el que nos encontramos en el momento en el que el pueblo ya se está acercando a la tierra prometida. Después de estar durante 40 años, 30, 40 años vagando por el desierto, el pueblo vuelve de nuevo a acercarse a la tierra prometida. La generación que Dios le prohibió que entrara a la tierra prometida ya comienza a desaparecer y la nueva generación se comienza a acercar de nuevo a la tierra prometida con Moisés. Pero claro, hay que recordar que el pueblo está en un desierto. El pueblo está vagando por el desierto y en el desierto hay algo que es fundamental. Si tú estás en un desierto, hay algo fundamental para que tú puedas vivir. Y eso no es otra cosa que el agua. El agua es fundamental para que tú puedas vivir no solamente en un desierto, sino aquí. Es fundamental. Hasta hace pocos días todo el mundo estaba asustado con a ver qué es lo que iba a ocurrir en verano si no llovía. Vamos a ver qué ocurre. Sin embargo, ahora está lloviendo y hay mucha gente que está diciendo, hay que ver, mira que llueve ahora en Semana Santa. Pero es que es necesario. Porque mira, tú puedes estar sin comer de 6 a 8 semanas, sin ningún problema. Puedes aguantar. Tu cuerpo, depende de cada uno, más o menos puede aguantar de 6 a 8 semanas. Esos son los estudios que se tienen. Ahora, sin agua, un cuerpo humano no aguanta de 3 a 5 días. De 3 a 5 días. Y depende. Porque si tú eres una persona que bebe mucha agua, no vas a aguantar ni un día sin beber agua. Y si no, pregúntale a mi mujer. Mi mujer, si se está un rato sin beber agua, ya está, qué sed. El agua es fundamental para nosotros. Imagínate un pueblo, como el pueblo de Israel, vagando por el desierto y ahora llegan a un punto donde de repente no tienen agua. Por eso, el título de nuestra predicación hoy no puede ser que otra que sediento. El pueblo estaba sediento. Y si tienes tu Biblia abierta, vente conmigo al capítulo 20 de Números y vamos a leer Números 20 del 1 al 13.
Números 20, del 1 al 13. Y dice así, dice, llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Zin, en el mes primero, y acampó el pueblo en Cades, y allí murió María, y allí fue sepultada. Y porque no había agua en la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón. Y habló el pueblo contra Moisés diciendo, ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. ¿Por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto? ¿Y para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de sementera, de higueras, de viñas, ni de granadas, ni aún de agua para beber. Y se fueron Moisés y Aarón de delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión y se prostraron sobre su rostro, y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Y habló Jehová a Moisés diciendo, toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua, y le sacarás agua de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová, como él le mandó. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña y les dijo, oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir agua de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces. Y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creísteis en mí, para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto, no meteréis a esta congregación en la tierra que les he dado. Estas son las aguas de la rencilla, por las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová, y él se santificó en ellos. Amén. Como decíamos, el pueblo se encuentra ahora mismo en un nuevo desierto, en una nueva ubicación a la cual han llegado preparándose ya para entrar a la tierra prometida. Y se encuentra con el problema de que no tienen agua. No tienen agua. No tienen agua ni para plantar. Vienen a Moisés y le dicen, es que nos ha traído un sitio donde no hay nada. Y ese es el primer punto de nuestra predicación hoy, el pueblo. ¿Qué ocurre con el pueblo? ¿Qué ocurre con este pueblo? Claro, ellos llegan allí, vienen de estar vagando por el desierto y de repente ven que allí no tienen nada. No tienen comida, no tienen... Pero es que además no tienen agua para plantar, no tienen agua ni para beber. Y entonces nos dice que el pueblo se levanta contra Moisés y Aarón. Nos dice que el pueblo, en el versículo 2 nos dice que el pueblo se juntó contra Moisés y Aarón. Y habló el pueblo contra Moisés. Claro, nosotros lo leemos aquí y parece como que de repente viene Moisés y Aarón están tranquilos y viene alguien mandado por el pueblo y le dice, mira, que es que aquí... No. Si te vienes al original, te está hablando de que el pueblo confronta a Moisés y Aarón. El pueblo va contra Moisés y Aarón. Se encuentran en un momento que no tienen nada y es que se levantan contra ellos. Hay un conflicto, se enfrentan a ellos. Y fíjate hasta el punto que llegan, que en el propio versículo 3 dice, ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. ¿A qué hermanos se está refiriendo? ¿A qué se están refiriendo ahora este pueblo? Ojalá hubiéramos muerto. Claro, porque anteriormente hemos dicho que ellos eran la nueva generación que tenía que entrar a la tierra prometida. Ellos estaban hablando de sus padres, de la generación que salió de Egipto, a la cual Dios les dijo, vosotros no vais a entrar en la tierra prometida. A la generación que, si te vienen unos capítulos más atrás, en Números 13, cuando vienen los 12 espías que manda Moisés la primera vez, hay 10 espías que le dicen, allí no podemos entrar. Esa tierra es la tierra que nos ha dicho Dios que no, pero es que allí no podemos entrar, porque aquellos son gigantes.
Y contra eso no vamos a poder ir. Es imposible. Y su rebeldía es tal que Dios les dice, vosotros no vais a entrar en el pueblo, no vais a entrar en la tierra prometida. Hasta que no caiga el último de vosotros, este pueblo no va a entrar en la tierra prometida. La incredulidad de este pueblo es tan grande que se acuerdan de sus padres y prefieren morir como murieron sus padres, a creer lo que Dios les estaba diciendo. Porque claro, vemos que ellos se están quejando, y tú puedes decir, bueno, se están quejando con razón, porque están en un desierto, no tienen agua, y es que van a morir. Pero es que las quejas muestran lo que hay en el corazón del pueblo. Las quejas muestran lo que hay en tu corazón. Porque a ellos no le importaba otra cosa que no fuera su bienestar. Que ellos estuvieran bien, que tuvieran comida, que tuvieran agua. A ellos les daba igual Dios. A ellos no les importaba en absoluto Dios. Mira, esta es una generación que ha visto cómo sus padres han dudado de Dios y no van a entrar en la tierra prometida, cómo a consecuencia de eso han tenido que vagar por el desierto, pero es que han visto cómo durante el desierto el Señor les ha dado maná. Han visto cómo durante el desierto la nube del Señor los cubría durante el día. Han visto cómo cuando se quejaron porque no tenían carne, el Señor le dio perdices. Le dijo, ¿qué queréis, carne? Pues va a salir la carne por las orejas. Ahí vais. Ellos han visto todo eso. Ellos han visto a Dios actuar de primera mano, pero a ellos no les importa nada de eso. Porque su corazón lo que está buscando es su bienestar. Su corazón lo que busca es lo que a ellos les interesa. Porque ellos demuestran que aunque ellos conocían al Señor de sus padres, ellos realmente no conocían a su Señor. Ellos habían escuchado quién era el Señor, pero ellos no habían experimentado quién era el Señor para ellos. Porque como te digo aquí, no es lo mismo conocer al Señor de tus padres que conocer a Dios como tu Señor. Mira, puede ser que lleves aquí mucho tiempo. Puede ser que lleves aquí mucho tiempo. Puede ser que hayas nacido, si no entre estas sillas, entre las sillas de otras iglesias. Yo soy, como se dice, un niño de iglesia, desde pequeño. Pero no es lo mismo conocer al Dios de tus padres que conocer a tu Dios. Joven que estás aquí, adolescente, no vale de nada todo lo que te han dicho de parte de Dios si tú no lo conoces. No vale de nada aparentar que conoces a Dios, porque tú tienes un peligro mayor. Y te lo digo porque yo lo he experimentado. Tú tienes un peligro mayor, que es que tú sabes perfectamente cómo camuflarte entre nosotros. Cómo aparentar ser lo que no eres. Y sí, eso te puede valer para ser una persona con valores, una persona que se porta bien, que se dirige bien en la vida. Pero eso no te va a valer nada delante de Dios. Y de la misma forma, hermanos que lleváis aquí mucho tiempo, o aquí o en otra congregación, que el Señor lleva mucho tiempo con vosotros, tienes que conocer personalmente a Dios. Tenemos que conocer personalmente a Dios. Porque mira, ellos conocían al Señor. Ellos sabían que los había sacado de Egipto. Ellos habían visto, como decíamos antes, cómo cada día caía maná del cielo. Pero sin embargo, para ellos, Jehová era un Dios externo. No era el Señor de su corazón. Ellos vivían una religiosidad. Cumplían con los ritos, hacía todo lo que se le pedía, pero su corazón era completamente ajeno al Señor. De la misma forma, tú y yo tenemos que cada día evaluar cómo conocemos al Señor. Si Él es nuestro Dios, si nuestro corazón está entregado a Él por completo,
Porque no es lo mismo vivir el desierto sin el Señor que vivir el desierto con el Señor de tu vida. No es lo mismo. No vas a vivir las quejas de la misma forma, no vas a vivir las situaciones de la misma forma, no vas a vivir las dificultades de la misma forma, porque el Señor va a estar contigo. Tú vas a saber en quién te tienes que confiar. Y ese es el problema, que el pueblo no confiaba en el Señor. El pueblo confiaba en ellos mismos, en lo que ellos querían, en su bienestar. Ellos confiaban en que si tenían agua, iban a estar bien. Si tenían agua, podían cultivar, iban a tener comida, iban a tener... Y eso es lo que ellos confiaban. No confiaban en aquel que ya los ha mantenido durante tantos años en el desierto. Vemos cómo el pueblo, a pesar de todos estos años, vive en incredulidad. No conoce al Señor. Pero claro, la historia no se queda ahí, porque el pueblo se levanta. El pueblo se enfada, se enfrenta y claro, va a buscar a Moisés y Aarón, que son los líderes, que son quienes están al frente. Van a buscar a aquellos que lo han traído hasta aquel lugar. Y van y le dicen, mira, que es que nos has traído un sitio que es que nos has traído a morir. Es que nos has traído a morir. Y entonces... Vale, esta no lo tenía. Entonces... aparece aquí el segundo punto, Moisés y Aarón. ¿Qué ocurre con Moisés y Aarón? Mira, si antes era un momento importante para Israel, este momento fue crucial para la vida de Moisés y Aarón. Fue crucial. Porque, como decíamos, Moisés y Aarón sobre todo Moisés lleva mucho tiempo aguantando al pueblo. Mucho tiempo llevando al pueblo por el desierto, escuchando todas las quejas del pueblo. Y ahora ya sabe que está cerca de llegar a la tierra prometida. Sabe que está cerquita de llegar al sitio donde Dios les ha dicho que los va a llevar. Moisés, hasta ese momento, había hecho cosas impensables para él. Había conseguido sacar al pueblo de Egipto, había llevado al pueblo por el desierto durante muchos años, había aguantado todas las quejas del pueblo, pero ahora llega un momento en el que están a punto de entrar a la tierra prometida y hay un fallo, hay un problema. Porque claro, si tú te pones a mirar, sigues leyendo el texto, ¿y qué hace Moisés y Aarón cuando reciben la queja? Moisés y Aarón cuando reciben la queja hacen lo correcto, hacen lo bueno. Ellos reciben la queja y lo primero que hacen es ir a buscar al Señor. Reciben la queja y lo primero que hacen es ir a buscar al Señor. ¿Por qué? Porque para ellos es lo normal, es lo que han estado haciendo durante todo este tiempo. Cada vez que venía alguien y se quejaba a Moisés, Moisés no tomaba la decisión por sí mismo, sino que antes iba, consultaba al Señor y decía, esto es lo que ha dicho el Señor. Y lo puedes ver a lo largo del libro de Éxodo, de Levítico, de Números, cómo Moisés, cada vez que recibía un problema, iba a buscar al Señor. Y nosotros, cada vez que tienes un problema, lo primero que haces es buscar al Señor. Cuando te quedas sin empleo, lo primero que haces es buscar al Señor. Cuando tienes un problema familiar, lo primero que haces es buscar al Señor. En muchas ocasiones yo tengo que reconocer que no es así. En muchas ocasiones tengo que reconocer, para mi desgracia, que no es así. Que no es lo primero que hago. Que intento solucionarlo a mi forma, que intento buscar a ver cómo lo puedo solucionar, que me pongo a buscar empleo de una forma desesperada. Pero si el Señor fuera mi prioridad, me quitaría de muchos problemas, de muchas ansiedades, de muchas cargas en mi corazón que no puedo con ellas. Y Moisés y Aarón hicieron eso. Lo primero, tengo un problema, voy a buscar al Señor. Tengo un problema, voy a preguntarle al Señor.
Pero claro, vemos que el final para ellos no es el que se pensaba. Porque vamos a ver, si Moisés y Aarón fueron lo primero a hacer lo que tenían que hacer, que era buscar al Señor, ¿cómo es que el Señor al final les dice, vosotros no vais a entrar tampoco en la tierra prometida? Porque mira, si lees en el pasaje, es verdad que ellos van a buscar al Señor, a buscar su presencia, y en el versículo 8, el Señor le dice, toma la vara, reúne a la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua. Pero entre lo que el Señor les dijo y lo que Moisés hizo, había un abismo enorme. Había un abismo enorme. Porque Dios le dice, habla a la roca. Reúne a la congregación y háblale a la roca. Pero Moisés la golpeó. Moisés, en lugar de hablarle a la roca, la golpeó. Entonces, espérate, Moisés, ¿qué pasa? ¿Que además de problemas del habla también eres un poco sordo? Bueno, puede ser, porque ya Moisés aquí tiene 90, 10 años, 100 años, no sé, tiene ya bastante edad. Quizás a lo mejor tenía ya algún problema. Pero es que eso no es el problema. Ese no era el problema de Moisés. El problema de Moisés era un problema mucho mayor. Y es que Moisés y Aarón venían de estar en la presencia de Dios, pero no habían escuchado al Señor. Ellos no habían escuchado al Señor. Porque no sé si lo sabes, pero hay una gran diferencia entre oír y escuchar. Hay una gran diferencia entre oír y escuchar. Mira, te pongo un ejemplo para que lo puedas entender más llano. Yo estoy en mi casa y algunas veces le voy a hacer la cena a los niños, a Zoe y a Tiago. Y me asomo y le digo, Zoe, Tiago, te voy a hacer sándwich, ¿vale? Sí. ¿Vale? Salgo con el plato y le digo, toma los sándwiches. Esto no es lo que yo quiero. Pero vamos a ver, te he dicho que te voy a hacer un sándwich. No, tú no me lo has dicho. Sí te lo he dicho, lo que pasa es que estás mirando la televisión y no me estás escuchando. Ese es el problema. Ella me ha oído, pero no me ha escuchado. No sabe lo que le estoy diciendo. Y ese es el problema de Moisés y Aarón. Moisés y Aarón convirtieron algo impresionante, que era estar en la presencia de Dios, en algo normal para ellos. Ellos, después de tanto tiempo, se volvieron insensibles, en ese momento eran insensibles a la voz de Dios. Volvieron algo sobrenatural en algo normal. Porque fíjate, es que primero viene la presencia de Dios. Lo primero es que ellos van al tabernáculo y dice que la presencia de Dios cae en el tabernáculo. Y lo segundo es que Dios le habla audiblemente a ellos y le dice, esto es lo que quiero que hagáis. Y claro, podemos pensar, hay que ver, Moisés y Aarón, que el Señor te está hablando directamente. Que es que te está hablando la voz de Dios. Que es que eso es, si yo estuviera ahí, es que yo estaría escuchando, yo no estaría oyendo, yo estaría escuchando. Pero mira, tú y yo hoy tenemos también la voz de Dios. Tú y yo hoy también tenemos a Dios hablándonos. Es verdad que no audiblemente, pero Dios te habla de tapa a tapa, como dice muchas veces nuestro pastor. Desde Génesis a Apocalipsis. Dios te habla constantemente. Y mira, Moisés y Aarón y el pueblo en aquel tiempo necesitaba que alguien fuera al tabernáculo para que la presencia de Dios se mostrara y le hablara al pueblo. Pero tú y yo hoy podemos escucharlo a Él perfectamente, las 24 horas del día. Y el problema es que Moisés y Aarón convirtieron esto en un rito, en algo en lo que tenían que cumplir. El pueblo se queja, yo voy y voy al tabernáculo a ver lo que Dios dice.
Y como ellos no escucharon a Dios, al final confiaron en ellos, en lo que ellos sabían hacer, en lo que ellos ya sabían, en cómo ellos habían hecho las cosas en otras ocasiones. Y es muy curioso porque en Éxodo 2:17 hay otro texto que, si tienes oportunidad, lo puedes leer, Éxodo 17, que es muy parecido a este. Muy parecido a este. Pero son dos acontecimientos diferentes. Pero en Éxodo 17 dice que igual llegan a un sitio, el pueblo se queja de que no tiene agua, ellos, Moisés y Aarón, van a buscar al Señor y el Señor les dice: golpea la roca. Reúne al pueblo y golpea la roca. Y Moisés y Aarón ahí golpean la roca y sale agua. Y el pueblo recibe agua. Pero en esta ocasión Moisés y Aarón no escucharon al Señor. Confiaron más en lo que ellos sabían hacer ya que en lo que el Señor les había dicho. Confiaron más, pusieron más su fe en ellos mismos que en lo que el Señor les estaba diciendo. Tú y yo tenemos que cuidarnos tanto de no confiar en nosotros mismos, en lo que ya sabemos hacer, en que yo vengo aquí a la iglesia y sé cómo tengo que servir a los hermanos, en que vengo a la iglesia y sé cómo tocar en una alabanza, sé cómo tengo que ponerme en... No sé, cada uno sabe. Tenemos que cuidar nuestro corazón, que no se vuelva en algo normal, algo que es extraordinario. Y es que el Señor quiere usarte. Y es que el Señor te habla. Pero tú y yo somos expertos en convertir las cosas en algo normal. Y tenemos que cuidarnos. Tenemos que estar constantemente analizando nuestro corazón, viendo por qué hacemos lo que hacemos, hacia dónde vamos, a quién queremos agradar. Si el verdadero motivo de nuestra adoración es el Señor o somos nosotros mismos. Porque nuestro corazón nos engaña constantemente. Y claro, vemos por un lado que el pueblo está nervioso y está porque no tiene agua, porque necesita, y está poniendo la confianza en lo que ellos quieren, en sus necesidades, en que el Señor les cubra, en que si yo tengo esto entonces voy a estar bien. Y Moisés y Aarón llevan tantos años aguantando a este pueblo, llevan tantos años aguantando, que se equivocan. Y confían más en lo que ellos ya saben hacer que en lo que el Señor les está diciendo. Pero claro, en medio de todo este caos, en medio de todo este conflicto, hay un personaje principal, que es Dios. Tras leer todo el pasaje, vemos cómo el pueblo se comporta, cómo el pueblo se enfrenta a Moisés, cómo el pueblo expone lo que hay realmente en su corazón, cómo Moisés se deja llevar por su ira y no escucha al Señor y hace lo que él cree que tiene que hacer. Pero aquí lo que nos importa es qué es lo que hace el Señor. Eso es lo que nos importa. Mira, en primer lugar, lo más interesante de toda esta historia es que todo lo que ocurre en esta historia, ningún punto, ningún aspecto le coge de sorpresa a Dios. No hay nada en toda esta historia que de repente Dios diga: ¡ay, que os he llevado por el sitio que no debía! Y aquí no hay agua, que no me he dado cuenta. No hay nada que de repente el Señor haga así y diga: ¡uy, Moisés! ¿Y esa respuesta ahora? ¿Y esa actitud? El Señor sabe perfectamente todo lo que va a ocurrir. Sabe perfectamente todo lo que va a ocurrir con su pueblo. Entonces, ¿cómo permite que el pueblo llegue hasta ahí, sin agua? ¿Cómo permite que el pueblo llegue a ese límite? ¿Cómo permite que se enfrenten a Moisés y Moisés responda de esa forma? Porque al Señor no le interesa
ni las necesidades del pueblo, ni lo que Moisés quiere. Lo que al Señor le interesa es el corazón del pueblo y el corazón de Moisés. Al Señor le interesa tu corazón y el mío. El Señor está interesado en que el pueblo sepa cómo es su corazón. El Señor está interesado en que el pueblo sepa dónde tiene puesta su confianza. Y también que Moisés y Aarón sepan que no pueden confiar en su corazón. Que han estado durante años llevando al pueblo, pero que tienen que confiar constantemente en el Señor, porque su corazón los engaña. A la más mínima, su corazón los engaña. Porque el Señor los lleva al desierto. El Señor los lleva al sitio donde no hay agua. Y el Señor te lleva al desierto. No queremos. Ninguno queremos pasar por el desierto. Pero en muchas ocasiones es necesario para que tú veas cómo es tu corazón. Mira, el Señor te prueba, te lleva al desierto para que compruebe dónde está tu corazón. Muchas veces pensamos que nuestro corazón está cerca de Dios, que nuestro corazón está plenamente enamorado del Señor, pero el Señor te lleva al desierto y tu corazón tiembla. De repente no tienes trabajo y estás con necesidad y te llaman para un trabajo y tu corazón se alegra. ¡Buah! ¿En dónde está tu confianza? ¿En que te han llamado para el trabajo o en que el Señor está abriendo esa puerta del trabajo? ¿En dónde está tu confianza? ¿En que no tienes lo que deseas y de repente lo consigues o en que el Señor te está proveyendo? Nuestro corazón nos engaña constantemente. Y el corazón engañaba al pueblo y engañó a Moisés. Ellos confiaron más en lo que ellos necesitaban, en sus necesidades, en lo que ellos sabían hacer, que en lo que el Señor estaba haciendo con ellos. Y era necesario que ellos comprobaran dónde estaba su corazón. Pero aquí Dios no se queda en eso. Además de eso, Él quiere mostrar quién es Él. Él quiere mostrar parte de sus atributos. Él quiere mostrarse a su pueblo. Mira, el Señor es omnisciente. Sabía todo perfectamente, cómo iba a ocurrir, todo lo que iba a ocurrir con ellos. Pero hay algo que a mí me ha atrapado cuando leía este pasaje y yo decía, Señor, gracias porque eres paciente. Gracias porque eres paciente. Porque el Señor al pueblo de Israel lo podía haber destruido miles de veces. A ti y a mí nos podía haber destruido miles de veces. A nuestro mundo lo podía haber destruido miles de veces. Porque mira, si tú lees desde que el pueblo sale de Egipto hasta que llega a la tierra prometida, si esto es una historia inventada por hombres, lo lógico sería que el Señor a la segunda o a la tercera le dijera, mira, se acabó, aquí morí todo, fuera. ¿Qué es lo normal? Si es un Dios que no existe, si no es un Dios real. Pero el Señor tiene una paciencia con nosotros, con su pueblo. Y si tú lees la actitud del pueblo de Israel y ves cómo el Señor actúa, se hace vivo. Un pasaje como el Salmo 103, que dice, compasivo y clemente es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá con nosotros para siempre, ni para siempre guardará su enojo. No nos ha tratado según nuestros pecados, ni nos ha pagado según nuestras iniquidades. El Señor tendría que habernos destruido. Él tendría que haber mandado el diluvio y acabar con la tierra. Porque es que no merecemos nada de Él.
El pueblo de Israel, cada vez que tenía algo, se rebelaba y otra vez contra el pueblo, y otra vez contra Dios, y otra vez contra el líder, y otra vez, y así una y otra vez. Pero tú y yo tenemos que estar agradecidos, que el Señor es paciente y misericordioso con nosotros. Que el Señor es paciente y misericordioso con nuestras actitudes. Que fallamos miles de veces, pero Él sigue teniendo paciencia con nosotros. Él sigue teniendo paciencia con este mundo. Él no ha cortado su brazo de misericordia hacia este mundo. Pero es que además no se queda solamente en eso, porque el pueblo se rebela. El pueblo dice, ojalá me hubiera quedado en Egipto y si no que hubiera muerto. Moisés no le hace caso y hace lo que él cree que tiene que hacer. Pero aún así, el Señor provee al pueblo de agua. Eso es impresionante, hermano. Aun con todo, el Señor provee al pueblo de agua. Él proveyó de una roca para que el pueblo bebiera agua. Pero Él proveyó de una roca para que tú y yo tuviéramos salvación. Mira, aquí, en nuestro texto, la roca fue golpeada 2 veces por la vara de Moisés y salió el agua. En la cruz, Él fue golpeado, escupido y azotado, para que tú y yo podamos beber del agua de salvación, del agua de la vida eterna. En esta semana se ha recordado, o la gente recuerda, que Cristo vino a este mundo y que murió, pero la mayoría de personas se quedan con eso, con que Él murió en la cruz, con que Él vino y murió en la cruz. Pero nosotros hoy podemos recordar que Él fue golpeado como la roca y resucitó, para que tú y yo hoy podamos beber del agua de vida eterna. Porque era necesario que Él fuera golpeado, era necesario que Él recibiera el golpe de tu pecado y el mío. Mira, nuestro mundo busca dónde beber, nuestro mundo está sediento, nuestra sociedad está sedienta y busca beber en cualquier roca, en la roca del trabajo, en la roca de la familia, en la roca de lo placentero. Tú habla con cualquiera y todo el mundo está buscando algo que le haga sentirse bien. Pero el problema es que ese agua no te sacia. El problema es que ese agua que busca nuestro mundo no le sacia. Y va, bebe de una roca, pero a los pocos días necesita otra cosa diferente. Y a los pocos días necesita otra cosa diferente. Pero tú y yo tenemos la roca que nos da el agua de la cual no vamos a necesitar beber nunca más. Como Él le dijo a la mujer en el pozo, yo te voy a dar un agua de la cual no vas a tener nunca más sed. Nunca vas a tener más sed si bebes de mi agua. Y Él nos dio ese agua. Mira, no sé cómo puedes estar, no sé cómo estás aquí, no sé cómo te encuentras. Tenemos que mirarlo. No sé si tu alma está sedienta, si estás bebiendo de diferentes aguas que te dan este mundo. Porque puede ser que tú hayas conocido a Cristo, pero que ahora estés buscando dónde saciar tu alma, dónde calmar la sed que no consigues calmar. Vuelve a beber del agua de Cristo. Vuélvete a la roca. Vuelve a la roca que fue golpeada para que tú tuvieras agua, para que tu alma estuviera saciada. Y quizás puede ser que lleves aquí mucho tiempo, pero nunca hayas conocido la roca. Nunca hayas bebido
de ese agua que sacia tu alma. Puede ser que ni siquiera hayas escuchado hablar de él, pero hoy es el día para que tu alma pueda ser saciada, para que esa necesidad, ese vacío, esa necesidad de agua sea saciada por completo, para que todo lo que tu alma necesita sea completada. No hay otro sitio, no hay otra agua que te quite la sed. No hay otra agua que te quite la sed de tu alma. Porque solo Él es la roca que sacia la sequía de nuestra alma. Solo Él. No hay más. Así que, hermano, si estás aquí y tu alma está sedienta, acércate a Él, a la roca que el Señor ha puesto para que fuera golpeada y tu alma fuera saciada. Y tú puedas vivir por Él entregándote por completo.